reportaje especial de CNN. Una rebelión radical, la transformación del Partido Republicano. Señor Gorbachev, derribe este muro. ¿Recuerdan ese partido republicano? ¿Cómo el partido de Lincoln se convirtió en esto? ¡Fuera! Me gustaría golpearlo en la cara, en serio. Una transformación radical. Desde hace varias décadas. Pero las raíces son viejas y profundas. Luego llegó el terror rabioso de la John Birch Society. Estos comunistas están infectando la juventud de Estados Unidos. Ahora, las descabelladas conspiraciones de QAnon. Joe Biden es el mayor pedófilo de la historia. Dios gana. Padre, rezaré por él. La explotación del nombre de Dios para ganar votos empezó hace muchos años. Esta guerra es por el alma de Estados Unidos. Corintios 2, 3, 17, ese es el asunto. La supresión de votantes. No quiero que todos voten. Engaño a la democracia. Purgas masivas de votantes. Millones y millones eliminados de las listas de votantes. La terrible historia del racismo. Si fueras un negro republicano, de repente sentirías que este partido ya no te quiere. Un partido con un profundo problema. La llamada base Trump es una base cada vez menor. Esto no funciona para Estados Unidos, ni para los republicanos. Ni siquiera pueden gobernar. ¿Qué diablos les pasó a los republicanos? Una rebelión radical, la transformación del Partido Republicano. Buenas tardes, soy Farid Zakaria. Estados Unidos puede que nunca haya pasado por una era política tan problemática como esta. Un presidente en ejercicio, Donald Trump, trató de aferrarse a su oficina, incluso después de haber perdido las elecciones. Un presidente que incitó el ataque de una turba enfurecida al Capitolio de Estados Unidos. Donald Trump dejó el poder, pero la verdad es que puede que solo sea por ahora. Gran parte del Partido Republicano cree en esa gran mentira y está tratando de que sea más difícil votar para los estadounidenses. ¿Qué diablos le pasó al Partido Republicano? La única manera de encontrar respuestas es regresar al inicio de esta historia. Una cálida noche de julio de 1964. El Cow Palace de San Francisco. Una arena construida para albergar ferias de ganado. Esta noche está llena de un rebaño de republicanos. Miles de delegados entusiasmados para elegir al candidato republicano a la presidencia. Nunca había visto una convención como esta. En el podio se encuentra un candidato de raza, pero una en peligro de extinción. Bueno, no creo que exista lo que llaman un republicano liberal. De hecho, hubo muchos liberales en el Partido Republicano, como el gobernador Nelson Rockefeller de Nueva York. Esta noche exige que su partido denuncie la segregación y el extremismo. Estos extremistas se alimentan del miedo, el odio y el terror. Fomentan la desunión. La multitud rápidamente se vuelve hostil. Lo abuchean de una manera notablemente cruel. Es espantoso. El gobernador tiene derecho a ser escuchado durante 5 minutos. No podremos escucharlo si continuamos teniendo constantes interrupciones. Los republicanos conservadores desprecian a las élites liberales ricas del este, como Rockefeller, que han dominado por mucho tiempo el partido. Son personas que no tienen nada en común con el americanismo. La Convención Republicana de 1964 se convirtió en una lucha rencorosa. ¡Queremos a Berry! ¡Queremos a Berry! Escuchen, el gobernador no ha tenido la oportunidad de hablar. Lleva aquí 10 minutos y no ha podido hablar más de 4 minutos. ¡Queremos a Berry! ¡Queremos a Berry!
Barry es el senador Barry Goldwater de Arizona, el casi seguro candidato, uno de los políticos más de derecha de todo el país. Pero hay un delegado determinado a detener la fuerza de Goldwater. Creo que el estado de ánimo de los delegados negros es tal que no podrían, no apoyarían y no apoyarán al nominado si se trata de Goldwater. Él no es un republicano cualquiera. Un out. El turno es para Jackie Robinson. Jackie Robinson es un héroe estadounidense. El primer jugador negro en las grandes ligas de béisbol. Parece haber cierta preocupación entre algunos sectores de que el ex gran jugador de béisbol Jackie Robinson pueda liderar una huelga de negros en esta convención. Dan Rather está con Jackie Robinson ahora. Dan, adelante. Jackie, ¿podrías explicarnos? ¿Es cierto que abandonarás la convención si Goldwater obtiene la candidatura? Es cierto, nos marcharíamos si gana la candidatura, pero no dejamos el partido. Hay que enfatizar esto. Nadie se va a ir del Partido Republicano. Robinson deplora la extrema derecha de Goldwater, pero se mantiene fiel al partido de Lincoln, el partido que históricamente apoyaba los derechos civiles. Si fueras un republicano negro, de repente sentirías que este partido, que había sido tu hogar desde la guerra civil, ya no te quiere. 40,000 personas, la mitad de ellos negros, se manifiestan contra Goldwater. Aquellos que no se sentían queridos salieron a las calles afuera de Cow Palace, incluido Jackie Robinson. En el centro de su enojo, la Ley de Derechos Civiles de 1964, firmada pocos días antes del inicio de la convención. Barry Goldwater fue uno de los 27 senadores que votaron en contra. Se nos pide que destruyamos los derechos de unos bajo la falsa bandera de promover los derechos civiles de otros. Los historiadores dicen que Goldwater no era racista, pero la mayoría coincide en que no hizo suficiente para denunciar la segregación. En la convención, la tensión racial crece más y más. ¡La raza negra! No es humana. Me ves primero como negro y después como humano. Primero soy un ser humano. Tienen a un manifestante, lo llevan por el pasillo central. Un manifestante negro en contra de Goldwater es arrastrado fuera por la seguridad. A otros los escupen y reciben insultos racistas. Representa a mucha gente que ve por televisión las manifestaciones de Nuremberg. Jackie Robinson dijo que creía saber lo que debió haber sido ser judío en la Alemania de Hitler. Cualquier negro que se aprecie debe salir de esta convención. El republicano negro más famoso de Estados Unidos había visto suficiente. Señor Robinson, ¿usted votaría por el presidente Johnson? Sí, votaría enérgicamente por el presidente Johnson en lugar de Goldwater. No hay duda de eso. Se marcha de la convención y del partido para siempre. No apoyaremos en silencio a ningún partido importante que proponga a un hombre que, en mi opinión, es un intolerante y un hombre que intentará evitar que avancemos. Les recuerdo que el extremismo en defensa de la libertad no es un vicio. Llamó a sus seguidores a ser extremistas, a ser radicales. Fue un momento decisivo en Estados Unidos, sí lo fue. Su defensa del extremismo llevaría a Goldwater a perder las elecciones. Un triunfo aplastante de Lyndon B. Johnson el 3 de noviembre de 1964. Recibió solo el 5% del voto de los negros, menos que el 32% de Richard Nixon, tan solo 4 años antes. Pero Goldwater había cambiado la historia para los republicanos. Creó lo que conocemos como las bases de la derecha.
Lo que hace Goldwater en el 64 es reunir a los republicanos de la Guerra Fría posteriores a la Segunda Guerra Mundial que se oponían fervientemente a la regulación empresarial y los une con los demócratas del sur, los supremacistas blancos del sur que estaban en contra de la idea de la desegregación, y los une en una nueva coalición que se va a apoderar del partido. Las pasiones que inspiró Barry Goldwater fueron explicadas a la perfección por William F. Buckley Jr., el fundador del conservadurismo moderno. Escribió: un conservador es alguien que se mantiene al margen de la historia gritando ¡alto! En realidad, la derecha gritaría alto una y otra vez en las próximas décadas. Esos gritos hicieron eco a lo largo de la década de 1960. Cuando Estados Unidos explotó. Las ciudades fueron destrozadas por disturbios por los derechos civiles y contra los tiroteos policiales. ¡No se inclinen más! ¡Mantengan la cabeza en alto! Miles murieron en las selvas de Vietnam. Las protestas contra la guerra llenaron las calles. Aparece Richard Nixon como candidato a la presidencia. Él sabía exactamente lo aterradora que había sido en 1968 la base de la derecha. La ola del crimen no será la ola del futuro en Estados Unidos. Miedo, miedo, miedo. Nixon utilizó lo que se llamó la estrategia del sur. Construyó su base atrayendo más apoyo blanco del sur con sutiles apelaciones al racismo. Estas palabras en clave, esos silbidos de perros, la ley y el orden. La ley y el orden es algo que todos quieren. La derecha amaba a Nixon, hasta que empezó a dirigir el país. Para su horror, quería hacer más grande al gobierno. Propuso un programa de seguro médico universal. Ningún presidente dejó un legado medioambiental más ambicioso que Richard Nixon. Nixon fundó la Agencia de Protección Ambiental. El gobierno estaba allí para quedarse. Fue decepcionante para muchos conservadores. Y ahí está el presidente diciendo adiós. Pero entonces, el escándalo Watergate consumió la presidencia de Nixon. Sería en 1980, cuando los conservadores encontrarían a un nuevo héroe. Ronald Reagan fue la reencarnación de Goldwater, solo que más apuesto y con una voz más agradable. Creo que George Will dijo: bien, Barry Goldwater realmente ganó, solo que les tomó 16 años contar los votos. Ronald Reagan tomó el mensaje de Goldwater, pero le puso una cara más alegre. Algunas luces parecen eternas. Estados Unidos lo es. Tenías la sensación de un verdadero triunfo, un gran avance. La sociedad estadounidense iba a cambiar de formas muy fundamentales. Él fue y es un ícono republicano por derrotar a la Unión Soviética. Pero una vez más, un preferido de los conservadores conmovió la base con su política interna. No recortó el gasto y terminó, como saben, explotando la deuda y el déficit. La revolución Reagan resultó más retórica que real. La gran sociedad permaneció. Reagan incluso amplió Medicaid. Cuando Reagan dejó el cargo sin transformar radicalmente a Estados Unidos, los conservadores estaban más preparados para una historia de traición. La derecha anhelaba un luchador. Y el sucesor de Reagan, George H.W. Bush, un hombre de la élite educado en Yale, no llenó las expectativas. Los conservadores se sintieron traicionados una vez más. Ahora encontraron su nuevo héroe en el hombre que ayudó a arruinar la presidencia de Bush, el pasional congresista Newt Gingrich. Gana el control del Congreso con un mensaje de rabia, resentimiento, guerra cultural y traición.
Vamos a cambiar su mundo. Ellos harán cualquier cosa para detenernos. Gingrich fue pionero en la mentalidad del club de lucha que eventualmente consumiría al Partido Republicano. Gingrich entendió que a sus votantes no les importaba ganar, no les importaba ganar peleas políticas, lo que les importaba era pelear. El señor Gingrich susurrará en su oído derecho y yo susurraré en su oído izquierdo. Se acercaba a Bill Clinton para hacer tratos con él y luego decía, no, lo que les importa pelear. Algunos poderosos aliados apoyaron el ascenso de Gingrich. Justo y equilibrado, Canal Fox News. El auge del canal Fox News a mediados de la década de 1990 realmente alimentó la sensación de agravio de los conservadores. Pocos medios se arriesgan en estos días y la mayoría son políticamente correctos. Bueno, aquí vamos a intentar ser diferentes. Si ya no podíamos hacer creer a los votantes que podíamos limitar el tamaño del gobierno, entonces teníamos que dedicarnos a pelear las guerras culturales. Yo, George Bush, juro solemnemente. Cuando George W. Bush se convirtió en presidente, una nueva ola de legisladores conservadores estaba lista para la guerra política. Pero una vez más, otro Bush los decepcionó. El presidente de Estados Unidos. Recuerdo, de hecho, estar presente en el discurso del Estado de la Unión, el primero con George W. Bush, donde él hablaba sobre que ningún niño se queda atrás, y alguno de estos grandes programas gubernamentales, y Mike Pence y yo nos miramos horrorizados. Nos sentimos como un par de soldados que finalmente llegan a la batalla cuando ya la guerra terminó. Esa decepción se convertiría en rabia. ¡Impugnen a Bush! ¡Impugnen a Bush! Durante la guerra fallida de Bush en Irak y la crisis financiera y los rescates financieros que Bush apoyó. Todo esto destruyó y desacreditó todo lo que Bush estaba tratando de hacer y dejó el camino abierto para que diferentes tipos de radicales luchasen por el poder. ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! Por supuesto, fue la raza. El asunto que los republicanos habían explotado alegremente, lo que finalmente llevó el partido al límite. Un presidente negro en la Casa Blanca desencadenó una respuesta dramática. ¡Impugnen a Obama! Afro-leninismo, servido en bandeja de plata. Barack Hussein Obama. El ascenso del movimiento Tea Party se suponía que era una respuesta a Obamacare, pero en realidad fue principalmente una respuesta a la raza de Obama. La elección de Obama fue el detonante. Creo que este presidente se ha revelado una y otra vez como un hombre que tiene un odio profundamente arraigado contra los blancos. La base no solo empezó a odiar a Obama, ¿qué le pasa a este presidente? también comenzó a despreciar a los líderes del Partido Republicano por no detenerlo. Estaban enojados con los Bush, John McCain, Mitt Romney. Buscaban a alguien que representara su rabia y finalmente les diera su revolución. Oh, vamos a ganar en grande. Muchas gracias a todos. Una rebelión radical, la transformación del Partido Republicano. Una rebelión radical, la transformación del Partido Republicano. Ya sean republicanos o demócratas, aléjense de la puerta. Una ley en Michigan les da a los observadores electorales más poder para desafiar a los votantes. ¡Eso es mentira! Lo firmaré para que entre en efecto. Una ley en Florida hace que la votación por correo sea mucho más difícil. Los sí son 100, los no son 75. Y una ley aprobada en Georgia No me echaré atrás. ¡Protejan el voto! limita estrictamente los buzones y convierte en un delito dar agua a los votantes que hacen fila. ¿Cuán inhumanos pueden ser estos legisladores? Todos estos son esfuerzos de los republicanos para dificultar el voto de los estadounidenses. Detendremos el robo. Y todos han sido provocados por una mentira. Tuvimos un triunfo aplastante. Esta elección ha sido la más corrupta tal vez del mundo. Acabo de recibir una llamada de la exsecretaria Clinton. Trump ganó el colegio electoral y por lo tanto la Casa Blanca en 2016.
Pero en 2020, CNN proyecta que Joseph R. Biden ha sido elegido. perdió tanto el colegio electoral como el voto popular. 306 contra 232. Mis compatriotas. Esa derrota destapó un gran problema para los republicanos. Actualmente enfrentan un gran desafío para ganar mayorías reales. En las últimas 8 elecciones presidenciales, el candidato republicano a presidente ha ganado el voto popular solo una vez. Gracias. En 2004. Los republicanos encontraron una manera de perder y aún así ganar. Esto ha hecho que elementos del partido hayan decidido emprenderla contra la democracia misma. ¿De qué otra manera explicar los distintos esfuerzos en todo el país? Confianza en nuestras elecciones. Introducido en al menos 45 legislaturas estatales. Todo para dificultar que los estadounidenses voten. Muchos de nuestros cristianos quieren que todos voten. Yo no quiero que todos voten. Es un reflejo de la derecha que se ha formado durante décadas, predicado por uno de los fundadores del conservadurismo moderno, Paul Weyrich. De hecho, nuestra influencia en las elecciones francamente aumenta a medida que disminuye la población de votantes. E incluso el gran héroe de la derecha, Ronald Reagan. Durante la campaña del 64 de Barry Goldwater, Conozco a Barry Goldwater hace mucho tiempo. Reagan formó parte de la Operación Ojo de Águila, un esfuerzo nacional del Partido Republicano que monitoreaba a los votantes de color en nombre de la prevención del fraude electoral. William Rehnquist, el futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia, dirigió parte del esfuerzo en Arizona, donde los hispanos se vieron obligados a leer la Constitución antes de poder votar. Su propósito era desafiar a las personas que intentaban emitir un voto. Y no solo eso, sino intimidar y desafiar a los votantes de las minorías. Todos los ciudadanos estadounidenses deben tener el mismo derecho a votar. Después de que la ley del derecho al voto finalmente permitió votar a millones de personas negras, Esto realmente puede ayudar. el presidente Jimmy Carter quiso expandir la votación aún más. Es hora de un registro universal de votantes. Propuso el registro de votantes en el mismo día en todo el país y otras reformas. Hay una ley que permitiría a los votantes en las elecciones federales registrarse el día de las elecciones. Habría aumentado la tasa de participación electoral del país en un estimado de un 20%. Pero Reagan estaba totalmente en contra de las medidas, advirtiendo que los trabajadores electorales barrerían las áreas metropolitanas, recogiendo votantes apáticos para mantener a los dispensadores de beneficios en el poder. Ese es el Reagan clásico, la estrategia sureña clásica. La ley dejaría al Partido Republicano tan muerto como el pájaro Dodó, dijo Reagan. Él dice, lo que debía hacer era usar la psicología inversa y hacer que sea más difícil votar. Tomaremos medidas si hallamos pruebas de votación o fraude electoral. El miedo al fraude electoral al que han señalado durante años los republicanos Solo emiten votos. para justificar oponerse a más votantes Habrá fraude por todas partes. ha sido un fraude electoral. Pero estudio tras estudio de demócratas y republicanos han descubierto que el fraude electoral es menos común que ser alcanzado por un rayo. De 2000 a 2014, se emitieron 1.000 millones de votos. De esos 1.000 millones, hubo 31 casos de fraude de suplantación de identidad. 31 en 15 años de 1.000 millones de votos. Es una escena que se ve en estados de todo el país. Pero los republicanos usaron el mito del fraude electoral generalizado Grupos de derechos civiles presionan contra las leyes de identificación de votantes. para aprobar leyes que afectan desproporcionadamente el derecho al voto de las personas negras. Alejando a más votantes de las urnas. Cientos de miles de votantes puede que no tengan la identificación necesaria. Estamos listos para marchar por las urnas.
ha sido un vergonzoso eco del sur de Jim Crow. ¡No nos van a detener! ¡Repítanlo! Una de las medidas más preocupantes Si alguna vez necesitamos votar es ahora. fue en Carolina del Norte. ¡Gracias, señor Obama! Luego de que Obama cambiara el color del estado en 2008, gracias a una participación masiva de votantes negros, los legisladores estatales republicanos recopilaron datos meticulosos para ver cómo votaban las personas negras, qué identificaciones usaban para votar Señoras, las llevaremos a votar. y qué días iban a las urnas, Este es el día en el que votamos por Obama. incluido el domingo, después de la iglesia. Luego escribieron una nueva ley electoral que habría enorgullecido a Jim Crow. Estas son 57 páginas de abominación. Restringían severamente las distintas formas en que los votantes negros suelen emitir sus votos. Si Estados Unidos otorga medallas por la supresión de votantes, este proyecto de ley obtendría el oro. Un tribunal federal escribió que los republicanos afectaron a los afroestadounidenses con una precisión casi quirúrgica. Una de las cosas que dijo el Cuarto Circuito fue: esto es lo más cercano a una prueba contundente que jamás hemos visto. Para las elecciones de 2016, había más pruebas, impulsadas por una controvertida decisión de la Corte Suprema que derogó la ley del derecho a voto. Esta fue la primera elección presidencial en 50 años en la que los votantes negros se enfrentaron al asalto total de su derecho al voto, la implementación total de las leyes de identificación de votantes. Casi 1.200 lugares de votación fueron cerrados. Millones y millones fueron eliminados de las listas de votantes. Una ley de identificación de votantes en Wisconsin pudo haber ayudado a que el estado eligiera a Trump. Decenas de miles de personas no tenían la identificación correcta para votar, y la participación de votantes negros se desplomó. CNN proyecta que Donald Trump ganará el estado de Wisconsin. Trump ganó el estado por menos de 23,000 votos. Los funcionarios electorales podrían enfrentar cargos por delitos graves. Y hoy, en 2021, los republicanos no están simplemente reprimiendo el voto, sino que también están tratando de quitarle poder a los funcionarios electorales, mientras las legislaturas estatales, dominadas por el Partido Republicano, intentan tomar el control sobre cómo se cuentan los votos. Una rebelión radical, la transformación del Partido Republicano. Una rebelión radical, la transformación del Partido Republicano. Les mostraré algunas imágenes del electorado republicano actual. Hay que dejar de mirar los medios y conocer los hechos. ¡4 años más! En una encuesta de CNN realizada después del 6 de enero, el 70% de los republicanos dijeron que no creían que Joe Biden ganó las elecciones legítimamente. Hay demasiadas pruebas de fraude. ¡Lucha por Trump! ¡Lucha por Trump! Más del 40% cree que Bill Gates planea usar la vacuna contra el COVID-19 como pretexto para implantar microchips en el cerebro de las personas con el fin de seguirlas. Y aproximadamente 1 de cada 4 republicanos está de acuerdo con un principio clave de la conspiración de QAnon, que un grupo de élites que adoran a Satanás y que manejan una red de pederastia están tratando de controlar nuestros medios y la política. Joe Biden es el pedófilo más grande del planeta. No es una conspiración, es un hecho. Es imposible negar que el Partido Republicano actualmente ha sido infectado por una serie de teorías de conspiración locas. ¿Por qué? La vena paranoica en la política estadounidense se encuentra profundamente enquistada en la historia del país. Y este tipo de miedo y sospecha del poder tiene raíces en la derecha, que se remonta a más de medio siglo. Pero hay una gran diferencia entre entonces y ahora. En el pasado, la paranoia nunca se generalizó. Pero hoy, los líderes del Partido Republicano han aceptado e incluso alentado muchos de los peores miedos y fantasías de sus seguidores. Esta es la historia de cómo las teorías y los teóricos de la conspiración emergieron desde los márgenes del Partido Republicano para ocupar el centro.
Comenzó en los 50. Los primeros años de la Guerra Fría. La Unión Soviética consiguió la bomba atómica. China se volvió comunista. Los estadounidenses sintieron que el enemigo estaba ganando. Las tropas estadounidenses sufrieron pérdidas. Estados Unidos es tan fuerte, poderoso y rico, pero muchas cosas en el mundo no salieron a su manera. Joseph McCarthy electrizó al país al explicar que esto sucedía por traición en casa. Aunque solo hubiera un comunista en el Departamento de Estado, seguirían siendo demasiados comunistas. Luego, un fabricante de caramelos llamado Robert Welch tomó el testigo de manos de McCarthy. Nuestro primer trabajo es detener a los comunistas. En 1958, fundó la sociedad John Birch, un movimiento impulsado por la conspiración que tendría un profundo impacto en el Partido Republicano durante décadas. Muchas personas en ese confuso período de posguerra querían respuestas fáciles, y la gente de la sociedad John Birch se las dio. A donde se mirara, los Birchers, como se los conocía, veían una amenaza comunista interna inminente. Estos supuestos extremistas eran papás y mamás de los suburbios. Lucían como Walt Cleaver y June Cleaver. En pocos años habían construido una organización poderosa. Nosotros también estamos involucrados en una contenida entre seres humanos amantes de la libertad en todas partes y las fuerzas del comunismo. No se detuvieron ante nadie. Welch incluso acusó al héroe del día D, el presidente Dwight David Eisenhower, de ser un agente consciente y dedicado de la conspiración comunista. Exigieron la destitución del presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, por apoyar la desegregación. Y lucharon con uñas y dientes contra el movimiento de derechos civiles, usando el anticomunismo para encubrir el racismo. Los comunistas fomentan la agitación por los derechos civiles. Esas opiniones llegaron a millones de estadounidenses a través de folletos, revistas y libros de amplia distribución. Traición en el Capitolio. Estos comunistas están infectando la juventud de Estados Unidos. Los Birchers al fin encontraron a alguien que le agradó, Barry Goldwater. Yo alego que esta administración es blanda con el comunismo, y ustedes lo saben. Es muy difícil imaginar a Barry Goldwater obteniendo la nominación en 1964 sin algo como la sociedad John Birch. Su fervor anticomunista emocionó a los Birchers. El único enemigo de la paz en el mundo es el comunismo. Pero los republicanos de la clase dirigente le habían urgido a denunciar a Robert Welch y las conspiraciones de mentes promulgadas por la sociedad. A diferencia de hoy, los líderes republicanos de entonces se sentían moralmente obligados a llamar por su nombre lo que sabían que eran mentiras. Goldwater se distanció de Welch, pero fue cuidadoso en su crítica a la sociedad. Nunca antes nos habían atacado como ha sido atacada la sociedad Birch. Temo mucho más a los miembros radicales de la izquierda que a la sociedad Birch. Este fue el comienzo de una calculada danza de dos caras de muchos políticos republicanos, que se cuidan de no expresar ellos mismos las conspiraciones, pero que sin embargo aceptan a los propagandistas de las teorías de conspiración. Pero ahora, desde la elección de Donald Trump, la mayoría de los líderes republicanos han negado y condenado a los locos. Tenías la principal visión motivadora de Donald Trump en su campaña, el tema del certificado de nacimiento que cuestionaba la ciudadanía estadounidense de Barack Obama. Y eso venía del candidato. Se han dado cuenta que alimentar abiertamente la ira, el resentimiento y la paranoia es una buena política de derecha. Fue una victoria electoral aplastante. No vamos a permitir que Joe Biden y los demócratas nos roben estas elecciones. La base republicana ha sido engañada por líderes del partido que durante años alimentaron sus miedos y ahora han creado un Frankenstein. ¡No nos la pueden robar! Una rebelión radical, la transformación del Partido Republicano. Una rebelión radical, la transformación del Partido Republicano. Fue desconcertante ver el noviazgo entre cristianos y Donald Trump, que comenzó durante su campaña de 2016. Padre, te agradezco por este hombre. Fue difícil no reírse de lo absurdo de este matrimonio político. Su historia no es la historia de un buen cristiano. Incluso Trump parecía preguntarse a sí mismo, ¿cómo llegué aquí? Es alguien que ni siquiera puede fingir que sabe de religión.
2 Corintios 3:17, de eso se trata. ¿Ese es el que les gusta? Creo que sí, porque a mí me encantó. Lo que impulsaba esta unión improbable entre Trump y los evangélicos fue la desesperación. Para 2016, los cristianos estadounidenses blancos, el núcleo de la base republicana, eran una minoría en el país. Estados Unidos se está convirtiendo muy rápidamente en una sociedad muy secular. El porcentaje de estadounidenses afiliados a la iglesia cristiana se ha derrumbado. Esta es la historia de cómo el Partido Republicano convirtió al cristianismo en un arma para aferrarse al poder político. Lo que vimos ahí fue el proxenetismo de la imagen de Jesús. Buenos días, soy el pastor Jerry Falwell. El predicador bautista sureño Jerry Falwell se hizo famoso a fines de la década de los 60 a través de sus sermones transmitidos los domingos por la mañana en todo el país. ¿No es grandioso ser cristiano? Esto es milagroso. Falwell era un fundamentalista que creía que la Biblia debía interpretarse literalmente. Lanzó advertencias apocalípticas a lo largo de los años sobre la decadencia moral de Estados Unidos. Y si la nación no regresa a Dios, será el final. Pero como la mayoría de los evangélicos blancos de esa época, Falwell creía que la religión y la política no se mezclaban. Muchos evangélicos ni siquiera estaban registrados para votar porque la política era el reino de Satanás. Eso cambió en la década de los 70, especialmente después de que el gobierno federal dio un ultimátum a las escuelas privadas. El Servicio de Rentas Internas propuso hacer que las escuelas privadas demuestren que no practican la discriminación racial. Algunos evangélicos habían construido sus propias escuelas como respuesta a la desegregación federal. Pero para muchos evangélicos había otro factor importante: brindarle a sus hijos una educación basada en la Biblia, luego de que la Corte Suprema prohibiera la oración escolar en 1962. Los evangélicos estaban furiosos. En el último recuento, el Servicio de Rentas Internas ha recibido 115,000 cartas de protesta. Tenemos que levantar un ejército de hombres y mujeres en Estados Unidos que hagan que esta nación vuelva a la cordura moral y la sensibilidad. Los llamo la mayoría moral. La mayoría moral. La misión del nuevo ejército político de Falwell era restaurar la identidad cristiana de Estados Unidos. Un gigante dormido se ha despertado. El movimiento de Falwell se convirtió en una fuerza política. ¡Queremos oración! ¡Queremos oración! Protestando contra el aborto, la homosexualidad y la liberación de la mujer. Dice que son Adán y Eva, no Adán y Steve. 1, salvar a las personas. 2, bautizarlas. 3, inscribirlas para votar. La mayoría moral declaró haber registrado a millones de cristianos para votar en las elecciones de 1980, ayudando a Ronald Reagan a ganar la Casa Blanca de forma aplastante. Preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Así que ayúdame, Dios. El ex actor de Hollywood se convierte en el portavoz perfecto de los valores cristianos. Creo que la fe y la religión juegan un papel fundamental en la vida política de nuestra nación, y siempre lo han hecho. Pero con el tiempo, la derecha religiosa comenzó a frustrarse, porque el aborto siguió siendo legal. Progresaban los derechos de los homosexuales. ¡Derechos de los homosexuales ahora! Los conservadores cristianos finalmente escucharon un ardiente grito de guerra de Pat Buchanan en la Convención Republicana de 1992. Hay una guerra religiosa en este país. Es una guerra cultural tan crítica para el tipo de nación que queremos ser, como lo fue la propia Guerra Fría, porque esta guerra es por el alma de Estados Unidos. A principios del siglo XXI, la derecha religiosa se había convertido en el grupo de interés más poderoso del Partido Republicano. Pero al mismo tiempo, podían ver que estaban perdiendo el país. ¡Predica amor! ¡No! ¡Odio! ¡Predica! Estados Unidos se estaba volviendo un país menos religioso, menos socialmente conservador y menos blanco. En 2008, la elección de Barack Obama fue para los conservadores cristianos blancos como una sentencia de muerte. Los conservadores cristianos perdieron la lucha por su capacidad para definir lo que significa ser estadounidense. Esta desesperación de la derecha fue una oportunidad para Donald Trump. Traje mi Biblia. ¿Ven?
Trump entendió cómo aprovechar la profunda rabia y el sentido de queja que se acumularon entre los conservadores cristianos blancos durante décadas. El cristianismo está bajo asedio, amigos. Bajo asedio. Los fundadores fueron muy claros en que esta no sería una nación fundada en la religión, porque habían reconocido lo peligrosos que podían ser este tipo de gobiernos. Los conservadores cristianos radicalizados, creyendo que su país está al borde del colapso espiritual, adoptaron una política apocalíptica en la que se permite todo en la lucha por la supervivencia, incluyendo la insurrección. Una rebelión radical, la transformación del Partido Republicano. Una rebelión radical, la transformación del Partido Republicano. La rabia republicana que ahora consume el partido se basa en la traición. Todo comenzó cuando el padrino intelectual del conservadurismo moderno, William F. Buckley Jr., definió ese movimiento como detenido al margen de la historia gritando ¡alto! Lo que Buckley estaba tratando de detener era el New Deal, la expansión del gobierno con Franklin Roosevelt. También se refería a la creciente secularización de la sociedad. Su primer libro, Dios y el hombre en Yale, publicado en 1951, fue una diatriba contra lo que él creía que eran las fuerzas anticristianas y anticapitalistas en las mejores universidades del país. Buckley volvió a gritar alto durante el movimiento de derechos civiles al escribir en 1957 que el sur debe prevalecer, porque la raza blanca más avanzada tenía la obligación y el derecho de gobernar a los demás. Cambió de opinión a mediados de la década de los 60, pero muchos conservadores se mantuvieron firmemente opuestos a las históricas leyes de derechos civiles de 1964 y 65. En otras palabras, el Partido Republicano moderno tiene sus raíces en la rebelión contra las principales corrientes de cambio en la sociedad estadounidense moderna. El crecimiento del estado de bienestar, la secularización de la vida y la creciente diversidad de la sociedad estadounidense. El problema es que la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con esa protesta. En teoría, muchos expresan su malestar con el estado de bienestar, pero en la práctica aman la seguridad social, Medicare y otras asistencias. La secularización es una fuerza que está arrasando en casi todas las sociedades industriales avanzadas. Y lo cierto es que los gobiernos pueden hacer poco para detenerla. Y la creciente diversidad de Estados Unidos es inevitable en un país construido sobre la base de la inmigración. Y ha demostrado ser una fortaleza, no una debilidad. Pero los políticos republicanos ahora están montados sobre el lomo del tigre y no pueden bajarse. Reagan, Gingrich, Trump, todos los íconos de la derecha, azotan a sus seguidores en un éxtasis de histeria y prometen que revocarán y revertirán la mayoría de estas terribles tendencias. Pero por supuesto nunca ocurre, lo que hace que la base republicana se enoje cada vez más. Y a medida que crece su sentido de traición, también crece su sentido de desesperación respecto a que la civilización estadounidense está en peligro inminente de colapso. Hay un espacio grande y honorable en Estados Unidos para un partido que defiende un gobierno limitado y eficiente, que valora el tradicionalismo y cree que el cambio social debe ocurrir lenta y orgánicamente. Pero eso es distinto de la banda de guerreros ideológicos con visiones apocalípticas que temen el fin de los días. Ve a los oponentes como traidores y demonios, y cree que todos los métodos están sancionados en su batalla para salvar a la civilización y a ellos mismos. En resumen, el Partido Republicano necesita tener un exorcismo político, expulsar sus demonios y llegar a un acuerdo con el mundo moderno. Soy Farid Zakaria. Gracias por ver este especial.